y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que te he enviado. Cuando vaya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Se refería al monte Horeb. La vida de Moisés fue una vida de altas y bajas. Conocemos toda la historia, cómo llegó a la corte de Faraón. No hay que repetirla otra vez porque eso es otro mensaje. Ahora encontramos a Moisés que ha crecido. Moisés tenía sangre hebrea, su ADN era hebreo, pensaba como hebreo, pero vivía en la corte de Faraón. Tenía el privilegio de manejar las dos culturas. ¿Cuántos de ustedes manejan dos culturas? Nuestros hijos tienen esa bendición. Nacieron aquí, pero sus padres vinimos de otro lugar. Y muchos de ellos han asimilado las dos culturas y se mueven en dos culturas. Eso es bueno. Entonces encontramos a Moisés de esta connotación, con este trasfondo. Moisés sentía una llama ardiente por servir a Dios. Moisés había llegado a la corte de Faraón y posiblemente la gente lo veía como el futuro Faraón. Vivió como príncipe. Han pasado ya los primeros 40 años de su vida. Y está ahora en Egipto. Pero había un clamor que había llegado hasta la presencia del Señor. Ya habían pasado unos 400 años, el tiempo de Dios se estaba por cumplir. Y el pueblo debía salir. Ahora Moisés siente el llamado, pero Moisés desea moverse y desea cumplir con el llamado a su manera. Primeramente vio a un egipcio maltratando a un hebreo. ¿Y qué pasó? Conocemos la historia. Mató al egipcio y lo enterró en la arena. Seguido vio a dos hebreos que discutían entre sí y quiso Moisés mediar, pero quiso también castigar a aquel que agredía a su compañero. Entonces uno de los hebreos dice: oh, ¿quién te ha puesto por juez de nosotros? ¿Acaso quiere matarme como mataste al egipcio?
se sintió delatado. Moisés siente miedo y huye a Oreb. ¿Cómo llegó a Oreb? Llegó como un fugitivo. Allí le toca apacentar las ovejas de Jetro, su suegro. No eran suyas, pero Dios lo estaba preparando para dirigir al pueblo. Y visto esto, visto la primera parte de la vida de Moisés, podemos decir que cuando nos movemos a nuestra manera, las cosas fallan. Ahora, cuando nos movemos en el plan de Dios, no era la forma como Dios quería que Moisés liberara a su pueblo. Ya en su expediente, Moisés ha derramado sangre. Moisés ahora es fugitivo, pero Moisés tenía un llamado de parte del Señor. Y esto es importante. No te desanimes. No mires tu pasado. Mira la nueva vida que Dios ha creado en ti. Enfócate en el futuro. Para el siervo de Dios, para el hijo de Dios, el pasado no importa mucho. Aunque las consecuencias del pasado te van a acompañar por el resto de tu vida, pero en Cristo tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. El ejemplo de Moisés es un ejemplo de vitalidad para la iglesia de hoy. El llamado estaba, había fallado, se había movido a su manera, pero Dios tenía otra forma de tratar. Dios tenía otra forma de liberar a su pueblo y lo vamos a ver más adelante. Los versos del 2 al 6 de Éxodo capítulo 3 dicen: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó de Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que está, tierra santa, es. Verso 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Y quise leer de nuevo esa porción, porque ahí encontramos el dilema de Moisés. Ya Moisés se encuentra en el desierto. En el desierto recibe el llamado de parte del Señor. Llegó de una manera que no quisiéramos llegar. Llegó huyendo. Pero Dios tenía un plan con él. Dios seguía tratando. Tenía la forma de usar a este siervo. Entonces tiene dos reacciones encontradas. En el verso 4 aceptó el llamado. Dice: heme aquí. La parte B del versículo 4, él dice: heme aquí. Acepta el llamado. Ahora, en el verso 6, las cosas cambian, porque tuvo miedo de ver a Dios. Tuvo temor. Encontramos el dilema. Primeramente acepta, luego el temor. Y es la reacción del ser humano cuando tiene un contacto con lo sobrenatural. Encontramos la vida de Pedro, la de Pablo, la de Isaías, hombres que en su momento, cuando lo sobrenatural se manifiesta en su vida, tienen miedo. Y es lo normal, es lo humano, porque Dios, un Dios tan grande, tan poderoso, que Dios cuando se le presenta a Moisés y dice: ¿qué voy a decir de ti? Dice: el yo soy. Porque para los hebreos no había un nombre en este periodo en el cual pudieran llamar o nombrar el nombre de Dios. Y Dios les dice: mira, el yo soy. El yo soy. Ese es el que te envía. Dile que el yo soy te envió. Dios se presenta como el Dios del presente. No fue el que fue, no el que será, sino el Dios de hoy.
Y ese es el Dios que dirige la iglesia. Es el Dios de hoy, el Dios del presente. No importa tus transgresiones del pasado, Dios te ha librado y te dice: yo estoy contigo. No yo estuve, yo estoy contigo. Y esa es la iglesia que Dios está llamando en el tiempo de hoy. Una iglesia que se mueva sabiendo que Dios es el Dios del presente. Que el ejemplo de Moisés es un ejemplo para nuestra amonestación, pero es un ejemplo de que Dios cumple los propósitos con tu vida, pero tienes que aceptar el llamado. En este contexto encontramos a Moisés siendo un hombre aparentemente débil de carácter, pero ¿qué otra cosa podía ser? Era lo humano ante lo divino, y así reaccionamos. Reaccionamos a veces con duda cuando recibimos el llamado de parte del Señor. Reaccionamos de manera diferente y no somos diferentes a Moisés. Nos encontramos muchas veces en ti: ¿y quién soy yo? ¿Y por qué yo? Si Dios te llama para una misión, si Dios te llama para un propósito, no pregunte quién me llamó, sino para qué Dios me llamó. No pregunta quién soy yo, sino quién es el que me llamó. Eso es lo que importa. Ustedes tienen unas hojas ahí. Esas hojas no representan mucho, pero representan el deseo suyo también de servir a Dios. Miren al frente ahí, voy a aprovechar ahora para recordar lo que vinieron más tarde, que hay unas hojas de escogencia ahí al frente de sus bancas para que los miembros se empleen. Si le falta que la pidan, si le falta que le pidan. Sí, las llenen, si hace falta la piden. Llenen esa forma, porque esa es la forma donde usted se va a perfilar hacia el ministerio, donde quiere que Dios lo use. Y si desea también que el pastor, junto al comité nominador, reciba también su voluntad, su deseo de servir en el área que usted desea, pues también llena la cláusula de abajo. Dice: yo acepto el llamado. Y eso es lo que estamos buscando, hermanos. Hombres y mujeres que acepten el llamado a servir. Hay mucho que hacer. Dios llamó a Moisés, y como Dios llamó a Moisés, también te está llamando en el tiempo de hoy. Miró sus limitaciones Moisés. La voluntad humana por un momento tiene como más peso que lo divino, que lo sobrenatural. Hay a veces dudas de nuestras propias capacidades. Y es que en un mundo de alta competitividad, donde se premia siempre lo mejor, la excelencia, nunca he visto premiarse la mediocridad ni lo pésimo. Siempre las grandes premiaciones están buscando resaltar la excelencia. Y yo creo que en el plano espiritual nosotros debemos enfocarnos hacia lo mejor. Debemos enfocarnos a dar lo mejor al Señor. Debemos enfocarnos a procurar dar lo mejor de nuestras vidas, Señor. Pero si lo que le queda no es tanto, pues mire, lo que le queda, entrégueselo al Señor, porque Él hará una gran obra. Decía una misionera evangelística llamada Catherine Kuhlman. Ella decía: Dios hace más con una caja de herramientas, con determinación, que con una caja de hierros nuevos, pero sin determinación. Lo que importa no es tanto lo que tiene, sino que te deje usar lo que tiene. Amén. Que lo poco que tiene lo ponga en la mano del Señor y Él hará grandes obras. No procure pensar que ya te queda poco, que no es quizás un comunicador como lo fue Apolo, como lo fueron grandes hombres del Señor en los tiempos bíblicos. Lo que tú tienes, ponlo en la mano del Señor, y eso es lo que te hará grande para la obra de que te llama. Bendito sea Dios. Encontramos hombres que dudan, hombres que se subestiman. El industrial Henry Ford decía: si crees que puedes,
o si crees que no puede, de todas maneras tiene la razón. Lo voy a repetir. Henry Ford decía, si crees que puede, o si crees que no puede, de todas maneras tiene la razón. Aquí lo que importa es determinación. Lo que importa es que valore los recursos que tiene, y eso Dios lo va a multiplicar para mucha bendición. Encontramos en el llamado de Moisés 3 clásicas excusas que quiso presentar para huir quizás, o para quedarse acorralado, quedarse rezagado y no atender al llamado de aquel que le estaba enviando a una obra grande. La primera de las 3 excusas la encontramos en el versículo 11, capítulo 3. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? Pues yo tengo la respuesta, tú eres un enviado de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Dios ya se le había presentado a Moisés como el Dios de sus antepasados. Y así Dios se identificaba cuando hacía un llamado a alguien para algo especial.